Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Ofendido o ha ofendido? Mire qué tema, los ofensores y los ofendidos. Todos sabemos que vivimos en una naturaleza redimida por la sangre de Jesús, los que somos cristianos, pero que esa naturaleza humana todavía tiene tendencias hacia cosas que no le agradan a Dios. Y una de esas características de todos los seres humanos, incluyendo cristianos, ¿cuántos son cristianos? Una de esas características es que de manera reiterada ofendemos o nos ofenden. Siempre pasa eso. Santiago, el apóstol, en su carta, en el capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Está feo, ¿no? Eso. En otra versión dice, porque todos ofendemos de muchas maneras. Y si ustedes son observadores, hay gente que es más, digamos, más madura, más sólida, más fuerte, y hay gente más débil. La gente que es más débil se ofende de todo, o casi todo, ¿verdad? Hasta por nimiedades o cosas muy pequeñísimas. Ay, sí, es que están bien ofendidos. Otros son, pues, quizás han madurado más en la vida, en los caminos del Señor, y dicen, bueno, a lo mejor no tenía mala intención, o sí se equivocó, pero pues paso por alto la ofensa. A veces ofendemos sin querer, ¿sí? Pero no como el chavo, sin querer queriendo. No, a veces ofendemos sin querer. ¿Sí entiende esto? O sea, decimos algo, tenemos alguna reacción, pero no es con maldad, no es de manera premeditada para dañar así de una manera soez a alguien, ¿no? Pero cuando es con maldad, ahí sí hay más problema. Pero todos ofendemos de muchas maneras, dice la Escritura. Es innegable que todos, al menos, bueno, yo me incluyo ahí, hemos ofendido y nos han ofendido. ¿Cuántos han ofendido? A ver, levanten la mano, sean sinceros. Hay unos que dicen, no, yo no. Pero también, ¿a cuántos nos han ofendido? A ver, levanten la mano. ¿Ve? Ahí está, comprobado, es innegable. Somos ofendidos, pero también somos ofensores, o hemos ofendido. Y Santiago nos dice en su misma carta el por qué ofendemos y por qué nos ofenden. Él nos lo dice en el mismo capítulo 3, en el versículo 8 de su carta, Santiago 3:8. Lo leo en la versión en lenguaje sencillo. Dice, porque no hemos podido controlar nuestra lengua. Esa es la razón. No hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. Palabras que dañen. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada, y el golpe de espada pues te vuela la cabeza, ¿no? O te vuela un brazo o te mata. La lengua, continúa, parece un animal salvaje que nadie puede domar y que está llena de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Fíjese el potencial que hay en nuestra lengua, en nuestro hablar. Podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Desgraciadamente, la balanza, en la mayoría de los casos, se inclina hacia el maldecir. Y maldecir no es solamente decir groserías, sino hablar mal de alguien, ¿sí? Con el propósito de herirlo o de despreciarlo. Con nuestra lengua entonces podemos, hay un poder
para bendecir o maldecir. Dice, con la lengua, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, como hace un rato. ¿Cuántos lo alabaron? Con ella, con esta lengua, alabamos a Dios, a nuestro Padre, pero también insultamos a nuestros semejantes. Que Dios hizo a su imagen. Y luego dice Santiago, hermanos, esto no debe ser así. Bueno, si esto no debe ser así, pues entonces, ¿cómo debería de ser? Porque yo quiero crecer en esta área y ofender menos, y si me ofenden, pues también saberlo procesar como cristianos que somos. Entonces, ¿cómo debería de ser el asunto? Porque Santiago dice, hermanos, esto no debería de ser así, pero entonces, repito, ¿cómo debería de ser? Bueno, la Biblia, las Escrituras, no esconden para nada la realidad de que entre nosotros, aún como cristianos, van a surgir situaciones donde vamos a ofender y nos van a ofender. Y la Biblia no esconde esa realidad, porque es casi inevitable por nuestra condición caída, aunque somos salvos, pero seguimos en esta naturaleza caída, y es inevitable por nuestra condición caída, debido a nuestra naturaleza contaminada por el pecado, que podamos ofender. Hay ese potencial. Pero también las Escrituras nos enseñan que cuando ofendemos o nos ofenden, nos enseña a solucionar los conflictos que se producen cuando ofendemos o nos ofenden, para que obedeciendo esas instrucciones que Dios nos da, honremos a Dios, promoviendo el perdón, la paz, la reconciliación. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué debemos hacer cuando ofendemos? ¿Qué enseña la Biblia que debe hacer un ofensor cristiano? ¿Se entiende? Cristiano. ¿Sí? Bueno, la respuesta es muy sencilla: reconocer que hemos ofendido y pedir perdón. Alguien dirá, no, pues se dice fácil. Ayer alguien me decía, no, pues qué fácil, se dice fácil, pero qué difícil es. Pues sí es difícil, porque cuando alguien está ofendido, está dolido, ¿no? Y está posiblemente ya amargado. Miren, el problema no es equivocarnos y ofender, porque está eso ahí. Ese no es el problema. El problema es que cuando ofendamos u ofendemos, no lo reconocemos. Ese sí es un problema. Puesto que todos ofendemos y de muchas maneras, el problema no es tanto ese, sino que cuando lo hacemos, no lo reconocemos. Eso sí genera un problema. ¿Por qué? Porque se va acumulando en el ofendido, se va acumulando amargura, que puede explotar de diferentes maneras, tantos conflictos que se han generado por esto, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña que la parte del ofensor, o sea, ponte ahí en primera persona, yo soy un ofensor. ¿Cuál es tu parte como ofensor? ¿Cuál es mi parte como ofensor? Nuestra parte es procurar la reconciliación con el ofendido, a quien tú le dijiste cara de hamburguesa. Mateo 5, 23 y 24 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, noten que habla de gente creyente, ¿ok? De cristianos en este caso. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, leamos con mucha atención, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. A ver, piensa así rápido. ¿Hay gente que tiene algo contra ti? Y yo aquí ya empieza a funcionar mi mente. ¿Sí hay gente que tiene cosas contra mí? ¿También contigo? Sean sinceros y respondan, no se duerman, no se vale dormir hoy, porque va a estar buenísimo esto, ¿ok?
Si tú traes una ofrenda al Señor de adoración, de alabanza, lo que sea, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira lo que dice: deja allí tu ofrenda, o sea, déjala a un lado, no la presentes delante de Dios. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, o sea, ponte manos a la obra, ¿sí? Ve, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Esas son palabras de Jesús, ¿eh? No sé a cuántos les interesa la enseñanza de Jesús. Para mí es fundamental, por eso soy cristiano, por eso somos cristianos. Anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, ¿qué? Ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, si tú vas a presentar una ofrenda y ahí te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, por lo que haya sido, lo ofendiste sin querer queriendo, o con alevosía, o para desquitarte, y te acuerdas ahí, no la presentes, porque el Señor no la recibe, porque Él quiere que estés limpio en tu corazón para poder recibir una ofrenda limpia del corazón. Entonces reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una vez me hicieron una pregunta, no hace mucho. Alguien me preguntó: oiga, pastor, pero ¿qué hago si el ofendido, o sea, sí lo ofendí y estoy arrepentido y quiero pues reconciliarme era un familiar? Dice: pero él no quiere perdonarme, y es cristiano, ambos son cristianos. Él no quiere reconciliarse, ¿qué hago? Bueno, la Biblia nos enseña también qué hacer cuando tú quieres obedecer a Jesús y quieres reconciliarte para que tus ofrendas sean aceptables. Pero ¿qué si al que ofendiste no quiere? Bueno, la Biblia nos enseña. Romanos capítulo 12, versículo 18. En la versión Dios habla hoy. Fíjate cómo dice aquí: hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos. Ahora, nota la primera frase: hasta donde dependa de ustedes. ¿Qué es lo que depende del ofensor? Tiene que ir. Cuando ofendemos tenemos que tomar nosotros la iniciativa de ir y buscar el diálogo, la reconciliación. Eso es lo que depende de nosotros. La respuesta que dé el otro es responsabilidad del otro, aunque esté ofendido. Si es cristiano, se entiende que debe de dar una respuesta positiva, ¿sí o no? Y perdonar. Pero hay algunos que no quieren hacerlo. Continúa la segunda frase: hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. No sé cuántos de ustedes recuerdan que yo les comenté hace algunas enseñanzas atrás, de casi algunos años, el Señor, pues yo estaba ahí pues en comunión con Él y me dijo: Chuy, es tiempo de arreglar algunas relaciones rotas. Y yo me quedé, pues, dice: haz una lista de aquellos, o sea, y todos son cristianos, de aquellos con los que por alguna razón, en ocasión ellos tuvieron la culpa, en otras ocasiones tú tuviste la culpa, pero las relaciones se han roto. Haz una lista y quiero que tú tomes la iniciativa. Entonces yo hice la lista, ¿se acuerdan? Les conté. Bueno, en esa lista que la tengo aquí en mi iPad, aparecen 13 nombres. De eso ya hace años atrás, no sé, 6, 7 años, no sé. Aparecen 13 nombres de hermanos, amigos míos, o que por alguna razón rompimos relación, ya no nos hablábamos, siendo cristianos. Entonces, la instrucción para mí es: tienes que hacer tú tu parte. Entonces yo me puse manos a la obra. Bueno,
En la actualidad, de esos 13, 10 ya tienen palomita. ¿Qué significa? O sea, que al hablarles y disculparme y perdonarnos y reconciliarnos, hoy somos otra vez amigos. Algunos quizá ya no como antes, pero ya no hay nada, ¿entienden? Ya está saldada la cuenta, entonces yo puedo venir y ofrecer mi ofrenda al Señor y Él la va a aceptar. Ahora, quedan 3. Por cierto, la semana pasada se añadió otro a la lista. O sea, eran 9 y ya son 10. Y ayer y antier dialogábamos así muy bonito, ¿no? O sea, con amor cristiano, etcétera. Pero hay 3 que no quieren. Yo he insistido. Hay uno de ellos que 3 veces ha insistido y no quiere. No quiere, pero haciendo un balance, siguiendo meditando en este punto, pues ahora la lista puede crecer a no 13, sino a lo mejor a 25. Bueno, pues es que hay gente que se ofende. Mi intención no es ofender a la gente, pero a veces se ofende a la gente. Bueno, yo estoy dispuesto, pues si ya lo hice con 10, pues que no lo vaya a hacer con otros 10, ¿no? El problema es que minimizamos cuando ofendemos. O sea, yo ofendo pero minimizo. Digo, ay, no es para tanto. Ay, sí, pareces juguetito de cristal, muñequita de cristal. Mira, apenas dije, no puedo decir ya nada porque todo te ofende, todo lo tomas a mal. Entonces lo minimizamos. Pero cuando nos ofenden, hacemos un escándalo. ¿Sí entendieron esto? O sea, yo ofendo y lo minimizo. Ay, no es para tanto. O sea, no era mi intención. ¿Qué sé yo? Y lo minimizamos. Pero que no me ofendan a mí porque hago un escándalo y hasta les hago un video en YouTube para desprestigiarlo y sacar toda mi amargura, derramando toda la amargura y el resentimiento que tengo porque me ofendió. Fíjense que ya de antaño, desde tiempos inmemoriales, Dios había dado mandamiento al respecto. En Levítico, capítulo 19, versículo 16, ahí hay una escritura muy interesante. Fíjate lo que dice aquí. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es una cosa ya está comprobado, algunos ya han hecho pruebas de que, por ejemplo, si tú tienes o abres un canal en YouTube y pones reflexiones, meditaciones, devocionales, versículos, tienes 5 vistas, 10 vistas, 20 y 30 seguidores, ¿verdad? Pero pon un chisme de algo o de alguien que hizo algo y te llegan 10,000. Está comprobadísimo. ¿Qué onda con eso? Y ustedes pueden revisarlo en canales donde pues tienen buenos temas bíblicos, pero de pronto como diciendo, híjole, quiero levantar el rating, voy a sacar lo que hizo fulana de tal o lo que hizo la iglesia sultana de tal y voy a sacarlos, voy a evidenciarlos en el nombre de la sana doctrina, ¿no? Entonces sacan su video y hablan de todos los errores que tuvo o que les sucedieron y les llegan 70,000 visitas, 70,000 chismosos. Qué increíble. O sea, no les gusta la palabra, no dan me gusta, no, pero que sea un chisme o la última noticia del fracaso de aquella persona, de aquel cristiano y se vuelve viral. ¿Saben que eso está reprobado por Dios? O sea, no lo estoy diciendo yo, ahí lo estamos leyendo. Continúo.
No andarás chismeando entre tu pueblo. La siguiente frase que sigue es en el contexto del hablar mal. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, hablando, chismeando, calumniando. Yo Jehová, o sea, el que te está diciendo es Dios. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, ¿cómo es que alguien llega a aborrecer a otra persona? Por algo que le hizo, ¿no? Porque lo ofendió. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Fíjate la frase que viene, es muy interesante, dice, razonarás con tu prójimo. O sea, es ir, hablar, reconocer lo que hay que reconocer, si hay que reprochar, pues hacerlo en amor, pero razonar, llegar a un arreglo y reconciliarse. Eso es lo que dice. Es lo mismo que Jesús dijo, que ya leímos. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjate, un sabio judío, un rabino de hace, no sé, 100 años, dijo lo siguiente, en la sabiduría que pues da la palabra de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento, él dijo que el que habla es porque está dañado. Del que habla lo está dañando. Y los que oyen lo que dice el dañado terminan dañados. ¿Sí entendieron? Y sí es cierto, terminan envenenados en su corazón. Sea verdad, sea mentira, sea calumnia, sea cierto lo que se dice. Pero el Señor está diciendo, no andarás divulgando, dice otra versión. Porque se daña, no solo sacas tu amargura, sino que estás dañando al que del que te estás quejando, pero los que oyen, en este caso los que ven en YouTube o en las redes, también son dañados. O sea que hay un montón de gente dañada dentro del cristianismo en la actualidad, porque nuestra naturaleza caída le encanta esto, pero es un pecado. Fíjense, es un pecado. Versículo 18. No te vengarás. Ahí está. Fíjate, tú no vas a tomar venganza por tu propia mano, no. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Te imaginas? Tú tienes rencor porque alguien te ofendió, un cristiano, quien sea. Y luego ya viene el Señor o ya nos lleva y estamos entrando allí, está Pedro con las llaves, ya ven cómo lo pintan, ¿no? Y está con las llaves y luego, fulano, pásenle, sí, ya todos bien felices. Y de pronto ahí vas tú y te encuentras cara a cara con el que te ofendió u ofendiste. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué van a hacer? No. Sí, Señor, si este entra, yo no entro. ¿Te imaginas? O sea, es una situación desde el punto de vista cristiano ridícula. O sea, es ridículo que cuando pasan cosas no tengamos la obediencia para hacer lo que el Señor Jesús enseñó y reconciliarnos y pedir perdón y perdonar. No, como que no va con un cristiano. ¿Están entendiendo, cristianos? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos, obviamente hay más al respecto de lo que debe hacer el ofensor. Pero en segundo lugar es la pregunta: ¿qué hacemos cuando otros nos ofenden a nosotros? Ya vimos lo que la Biblia dice que debemos hacer cuando ofendemos. Pero ¿qué cuando nos ofenden? ¿Qué hay que hacer? También la Biblia nos enseña. Colosenses capítulo 3 versículo 13
nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Dice así: soportándoos unos a otros. Esa palabra soportar habla de paciencia, ¿sí? O sea, sean pacientes los unos con los otros. O sea, se pueden ofender, pueden pasar cosas, malos entendidos, lo que sea. Pero tengan paciencia. Dios está trabajando con ambas partes. ¿Sí reconoces que Dios sigue trabajando contigo? Con todos está trabajando. Entonces dice, miren, tengan paciencia, porque nadie es perfecto. Entonces, cualquiera se puede equivocar. Cuando se equivoque el otro, pues tenle paciencia, porque cuando tú te equivoques, el otro debe tener paciencia. En otras palabras, todos necesitamos tener paciencia los unos con los otros, soportándoos unos a otros, dice. ¿Y qué más? Perdonándoos unos a otros. ¿Por qué dice perdonándoos unos a otros? Porque ya la Biblia, ya el Señor da por un hecho de que nos vamos a equivocar, de que vamos a ofender y nos van a ofender. Por eso dice, y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, fíjate cómo lo plantea aquí Pablo. Si alguno tiene una queja, pues el que se siente ofendido se queja del que lo ofendió, ¿no es cierto? Y hay una queja. Y todo lo que diga el ofensor, cuando lo oye el ofendido, todo le parece mal. Cualquier cosa que diga, la critica. Cualquier cosa que diga, siempre está juzgando porque está dolido, está ofendido. Entonces tiene queja, porque de todo se queja de lo que dice o sabe que hace aquel que lo ofendió. Hipócrita, mentiroso, y siempre está. Y puede pasar 1 año, 2, 10 años y sigue con la misma queja. Pero ahora con la bendición del YouTube, pues hacen sus videos, ¿verdad? Y ahora desparraman su queja. Hermanos, eso no debe ser así. No debe ser así. Perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, ¿de qué manera voy a perdonar al que me ofendió? ¿Cómo le hago? El mismo versículo al final nos lo dice. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, ¿cómo me perdonó Cristo? ¿Yo ofendí a Cristo? ¿Tú ofendiste a Cristo? Muchas veces. Nuestros pecados nos habían destituido de la gloria de Dios. Pero un día reconocimos nuestros pecados, que ofendimos a Dios, le pedimos perdón. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Díganlo más fuerte. Uy, así como que, bueno, yo sé que son las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces están medio dormidos. Ok, le pedimos perdón porque reconocimos que lo habíamos ofendido. ¿Y qué hizo el Señor? Nos perdonó. Pregunto, ¿merecíamos el perdón? No. Entonces, ¿qué aplicó el Señor? La gracia. La gracia es un favor que no merecemos. O sea, no merecíamos el perdón, pero Él nos dio su gracia y nos favoreció perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Ok. Muy bien. Si Él perdonó todos nuestros pecados por gracia de manera inmerecida, ¿el que te ofendió merece que lo perdones? La respuesta humana es, pues no, porque me ofendió. Pero entonces, si soy cristiano, ¿cómo debo de obrar? ¿Cómo debo de perdonarlo? Por gracia. O sea, es que lo que dijo de mí, es que lo que hizo no tiene perdón. Pero a mí el Señor me perdonó. Entonces, de esa misma manera, inmerecida, yo lo voy a perdonar.
¿Entendieron? O sea, no lo merece. Es que, pastor, usted no sabe lo que me hizo ella. Usted no sabe lo que mi papá me hizo. ¿Cómo nos abandonó? Nos dejó tirados. Si usted hubiera estado allí, no hablaría tan fácil. Entonces no merece tu perdón. Tú tampoco lo merecías, pero Cristo te perdonó. De esa misma manera, tú debes de perdonar al que te ofendió, al que te abandonó, a quien sea. Así. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Ahora, ¿qué pasa si estamos tan ofendidos que definitivamente no queremos perdonar al ofensor? ¿Qué pasa? Porque a través de mi vida cristiana, simplemente cristiana, ya ni como pastor, pues olvídense, ¿no? He conocido gente muy amargada por años, así literal, 10 años, 15 años, pasan 20 años, 25 años y te los encuentras o hablas con ellos y oye, ¿cómo está tú? Ni me hables, ni me recuerdes. Oye, es que ya son muchos años. ¿Que acaso la gracia de Dios no te puede capacitar para que tú perdones como Cristo te perdona? No me digas. Si no, ya ni a ti te hablo. Híjole, ¿no? O sea, hay casos así. Yo conozco casos, en la actualidad conozco casos así. De que estoy tan ofendido que no quiero perdonar al que me ofendió. Bueno, ¿qué hacer? La respuesta es la siguiente, escuchen bien. Si no perdonamos las ofensas, lo que haya sido, si no las perdonamos de todo corazón, nos vamos a meter en problemas con el Señor. Todo aquel que no quiera perdonar de la manera que Cristo lo perdonó, se mete en problemas con el que lo perdonó. Y ahí sí se te va a poner el asunto color de hormiga. Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Palabras de Jesús, ¿ok? Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Nota cómo Jesús habla en el futuro de cada persona, en el presente. O sea, hay cosas que dentro de un año pueden suceder, ¿no? Hoy mismo tú puedes tener un altercado con tu esposa o con tu hija, qué sé yo, y guardar. Fíjate lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y perdonáis, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, yo quiero que ustedes noten que la palabra ofensas aquí es en general, abarca todo, de todo tipo de ofensas, ¿sí? De aquellas que no son intencionadas, de aquellas que son por error, de aquellas que nos descuidamos, aquellas que son así con alevosía, ¿sí? Todas, cualquiera, todas están incluidas aquí. Si perdonamos las ofensas, Dios nos perdona. Pero si no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso está fuerte. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? No queremos, porque estoy bien ofendido. Bueno, cuando tú ofendas a Dios y le pidas perdón, nomás se te queda viendo, ¿no? Eso, escúchame bien, esos pecados se van acumulando en tu vida. Se va endureciendo tu corazón. Una vez que se va endureciendo, llega el momento en que tú oyes la palabra, la lees y
como que no tiene sentido, como que no penetra ese corazón que está endurecido. Entonces es cuando brota la amargura. Fíjate, yo conozco casos de cristianos que por alguna razón fueron ofendidos, pero no perdonaron y fueron acumulando. Ellos ofendían a Dios y a otros, pero pedían perdón y no eran perdonados por Dios porque no han perdonado al que los ofendió. Y se fueron endureciendo y hoy son ateos. Así, literal. Les pasó algo terrible en su corazón. ¿Por qué? Porque no quisieron perdonar y el Padre no los perdona. No nos perdona si no perdonamos. Eso realmente es preocupante en las vidas de aquellos que, debiendo perdonar como Cristo los perdonó, no perdonan. Vamos a ver una historia, es impactante, hermanos. Es una historia sobre la grandeza del perdón. En esta historia aparece el conocidísimo rey David y aparece alguien que no es muy conocido, se llamaba Simei. Bueno, en este tiempo que estoy narrando, ya Saúl había sido quitado por Dios, por desobediente. Dios lo quitó y le dijo: he escogido a uno mejor que tú, o sea, era David. Y al ser quitado, pues puso a David como rey. De manera, hubo un momento en el reinado de David, cuando aparece este tal Simei, así se llamaba, Simei. Pero de manera simultánea, Absalón, que era hijo del rey David, mal aconsejado por un consejero del mismo David, le mal aconseja que tome el trono y que destrone a su papá, a su padre David. Entonces, Aitofel se llamaba, que terminó suicidándose, por cierto. Armó un golpe de estado, como decimos hoy, ¿no? Cuando quitan a algún presidente. Y Absalón arma toda una conspiración y se autoproclama rey de Israel, siendo David el rey. Entonces David, para evitar derramar sangre entre la familia, decide huir con un grupo de soldados, ¿sí? Y cuando él sale huyendo, deja una orden estricta: no quiero que lastimen a Absalón, porque David sabía que Dios lo iba a respaldar a él porque él era el rey, y la rebeldía nunca es respaldada por Dios. Entonces, más adelante vamos a ver por qué David dejó dicha esa orden: no toquen al joven Absalón, no le hagan nada. Entonces, de pronto Absalón se autoproclama rey de Israel, y la gente a la que él convenció que se rebelara salieron proclamando: ¡viva el rey! ¡Muera el rey! Y viva el rey Absalón, ¿verdad? Y consuma su golpe de estado y se autoproclama rey de Israel. Entonces David, cuando su hijo Absalón hace eso, David sale huyendo. Y vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 16 versículo 5. Cuando él sale huyendo, ¿qué fue lo que sucedió? Que es cuando aparece este tal Simei. Dice así la escritura: y vino el rey David, o sea, iba huyendo, hasta Bahurim. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Era del linaje de la tribu de Benjamín, o sea, era familiar, no dicen qué grado, algunos dicen que era, bueno, de la tribu de Benjamín, otros dicen que sí era familiar de él, pero en fin, ok, como haya sido, era alguien que amaba a Saúl, que respetaba a Saúl, que quería a Saúl, aunque haya sido como haya sido este tal rey Saúl. Entonces, ahí va huyendo David y de pronto sale uno de la familia de Saúl, el cual se llamaba Simei.
hijo de Gera. Ahora, cuando él salió al encuentro de David que iba huyendo, ¿cómo salió? ¿Cómo se lee? Salió maldiciendo. Salió ofendiendo de manera soez, brutal, al rey David sin respetar su investidura. Porque David no tumbó a Saúl, Dios lo puso. Pero a Simei, que estaba muy ofendido, no le importaba y él ofendió al rey, lo cual estaba penado con pena de muerte en ese tiempo. Ok, sigamos. Versículo 6. Y arrojando piedras contra David, aquí eran piedras literales, hoy son piedras youtuberas. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Es decir, lo rodearon al rey David protegiéndolo. Porque de pronto sale y empieza a tirar piedras. Entonces los soldados lo cercan a David para protegerlo. ¿Sí? Y versículo 7 dice: y decía Simei, maldiciéndole. Ahorita vamos a ver por qué lo maldecía. ¿Por qué estaba tan ofendido? ¿Por qué estaba tan mal en su corazón? Que se le puso al tú por tú al rey. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. En otras palabras, hay una traducción que dice: eres un asesino, le decía, pero así con un odio, un rencor, un resentimiento que tenía el tal Simei. Eres un perverso, largo de aquí, muera. Y mal estaba Simei. Estaba desbordando todo su resentimiento contra el rey. Ahora, fíjate el versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Lean con mucha atención, Fíjate lo que pensaba Simei. Dios te está dando el pago por toda la sangre que derramaste de la casa de Saúl. Y David así como que: ¿Yo? Sí, tú, asesino. Dice: en lugar del cual tú has reinado. O sea, le está diciendo: tú lo tumbaste, tú lo quitaste. Y era mi tío. Bueno, no sé si era su tío, pero es su familiar. Dice, y fíjate lo que dice: y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido de tu maldad. Te sorprende, ¿verdad? Que el juicio de Dios esté cayendo sobre ti. Y David: yo no le hice nada a Saúl, él me quería matar. 3 veces me quiso matar. 2 veces Dios lo puso allí de pechito, como decimos en México. Y no quise levantar mi espada contra el ungido de Jehová. Y ahora tú, ¿de dónde sacas que yo lo maté? Que yo hice esto o lo otro. Y estar sorprendido, ¿verdad, David, de tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí estamos viendo a un ofendido. A un ofendido que le atribuye el levantamiento de Absalón como juicio de Dios para David. Pero también está diciendo que él asesinó y mató y derramó la sangre de Saúl, cosa que no era cierto. Porque cuando ellos estaban peleando contra el enemigo, fueron derrotados, y para no morir, Saúl, acuérdense de esa parte, le dice a uno de sus siervos: mátame con la espada, prefiero que tú. No, ¿cómo crees? Yo no. Entonces dice que él tomó la espada y se echó sobre ella, o sea, se suicidó, se quitó la vida a él. David no lo mató. David estaba peleando en el mismo bando. Pero Simei tenía mala información. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente desparrama apreciaciones? No están enterados de la situación y lo desparraman. Es que a mí se me hace que esto. Y el otro que lo oye lo da por un hecho. Y yo oí claramente de alguien que me dijo a mí que pasó esto. Y David haciendo: ¿quién le envenenó a este Simei? Entonces, fíjate,
David sabía que lo que Simei estaba diciendo eran mentiras, ¿sí? Pero Simei le atribuye al levantamiento de Absalón como un juicio de Dios. ¿Sí supieron que en Los Ángeles hay un terrible incendio? Que ha muerto mucha gente y muchos han perdido sus casas. Bueno, en toda esta situación se han levantado, por un lado se han levantado gente diciendo que es un juicio de Dios contra esa ciudad de Los Ángeles. Pero otro grupo de cristianos dicen, no, es que ese no es juicio de Dios. Juicio fue el diluvio, juicio fue Sodoma y Gomorra. Pero es que cuando Dios envía juicio sobre los impíos, ¿no? Sobre los malos. Pero hay un montón de cristianos ahí, por lo menos una veintena de cristianos, sus casas han sido quemadas. ¿Cómo va a ser juicio de Dios? ¿Me explico? No se puede catalogar como un juicio de Dios, pero para algunos sí, es un juicio. Se han quemado como 15 iglesias. O sea, ahorita en este momento no se pueden reunir todos los hermanos que se reunían en esas 15 auditorios, porque se quemaron, de todas las denominaciones, Ese es juicio de Dios. Para mí no es juicio de Dios, por mala información. Porque esa ciudad es la ciudad del pecado. Bueno, pero también aquí en Guadalajara hay pecado. Entonces, hay mala información. Entonces, cuando hay mala información, podemos decir cosas y muchos se están sintiendo ofendidos. A gente que se le quemó su casa, oyen a ciertos predicadores conocidos, juicio de Dios. Yo camino con Dios. Y ya están ofendidos. Y ahorita se están peleando en las redes. No, usted, pastor, usted es muy soberbio, se cree mucho. ¿Usted cómo sabe que es un juicio? No porque usted lo dice. Dice Sodoma y Gomorra. Pero aquí no es Sodoma y Gomorra. Porque antes de traer el juicio a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió, ¿no? Él dijo, no, Señor, no destruyas. Dice, a ver si hay 50 justos. Pues no, 20, 15, 5, no, pues nomás Lot y la familia, sácalos. Y luego vino el juicio. O sea, el juicio de Dios no viene sobre sus hijos, pero los fenómenos naturales abarcan a todos. Bueno, el que algunos predicadores ahorita estén diciendo que es un juicio a la ciudad de Los Ángeles ha provocado ofensas. Ahora, yo creo que a lo mejor algunos pastores que han dicho esto no lo hicieron con mala intención, pero hay gente ofendida. Hay gente que, no, pues sí, ¿verdad? O sea que yo camino con Dios, cada quien sabe. No nos podemos poner en el lugar de Dios y juzgar, ¿verdad que no? Solo Dios conoce el corazón y la vida de los demás. Entonces, ¿qué está haciendo Simei? Acusar a David de matar a Saúl para tomar el reino. Eso era falso. Acusar ligeramente es algo muy común, causa mucho daño. ¿Se acuerdan que a Jesús lo acusaron falsamente de muchas maneras? Lo acusaron de ser un blasfemo, porque a un paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo blasfemia? Solo Dios perdona pecados. Es un blasfemo. ¿Era blasfemo Jesús? No, pero para algunos lo era. Y lo ofendieron. Lo acusaron de blasfemo, de pecador, de violador de la ley. En sábado no se puede hacer nada. ¿Por qué sanaste a este paralítico? Violador de la ley. Lo acusaron de falso maestro, lo acusaron de alborotador revolucionario, sedicioso, lo acusaron de mentiroso. ¿Era mentiroso Jesús? Lo acusaron de comilón. Un comilón es alguien desordenado porque decía que comía con los pecadores. Lo acusaron de ser un borracho. ¿Se imaginan a Jesús con la botella de tequila todo borracho? Pues lo acusaron de borracho. ¿Era Jesús un borracho? No. Y por si fuera poco, lo acusaron de que María Magdalena era su amante.
Y algunos todavía se fueron más allá. Esto fue en los primeros siglos, ¿eh? Lo acusaron de que María Magdalena, a la que le había sacado demonios y le había perdonado todos sus pecados, acusaron que ellos dos eran amantes y que después se casaron y tuvieron 2 hijos. Bueno, si eso dijeron de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿qué no van a decir de nosotros? ¿Qué han dicho de ti? Dicen muchas cosas la gente. Sí, yo estaba recordando algunas cosas que se han dicho a través de más de 40 años ministrando, pastoreando, enseñando la palabra de Dios. A mí me han acusado de ladrón. ¿Se acuerdan lo de la guitarra? Pues me acusaron de ladrón, pero el Señor ya me la regresó. ¿Se acuerdan que les conté? Entonces no me la robé. Fíjense, una vez me acusaron que yo era espía del Vaticano. ¿Saben por qué? Que porque no hablo mal de la Iglesia Católica. Que por eso. No, es que él es espía del Vaticano. Ay, ¿quién dijo eso? Pues fulanos. Me daba risa. ¿Sí? Pero hay otras que sí son más pesadas. Y no me daba tanta risa. Hubo un tiempo, fue corto ese tiempo, pero por ahí alguien empezó a decir que yo era narcotraficante. Eso ya está más pesado y ya no causa mucha risa. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes le he vendido algo por ahí medio? Me han acusado de lavado de dinero. Bueno. De sobornar al gobierno para obtener el registro de la iglesia. No, si los emails andan, pero por todos lados, ¿eh? Y bueno, esas cosas, bueno, al paso de los años tú vas aprendiendo, ¿no? A sobrellevarlas y todo, dices. Yo en lo personal, estas cosas así me molestan hasta cierto punto, no me dejo llevar al grado de amargarme, no, yo perdono a los que dicen estas cosas, pero me preocupan los que las oyen. Bueno, ustedes que son miembros de Casa de Oración, pues nos conocen o no nos conocen. O sea, yo no tengo ningún problema con eso, pero los que no, y aún conociéndonos, oyen algo, ¡ay, no sabía! Es como doña Chole del mercado, ¡de veras! Fíjense nomás, ahí les va una bien pesada. Una vez unos pastores me dijeron, oye Chuy, que tú andas haciendo semejante cosa. ¿Qué? O sea, estaban hablando conmigo, confrontándome, pero tenían buen espíritu. Yo, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el pastor fulano de tal nos dijo que tú lo mandaste matar. Esa sí está más pesada. ¿Verdad que sí está pesada? ¿Se imaginan? No, pero yo no, mejor contrato a un hermano de Casa de Oración y le doy una feria para que vaya y mate al pastor. ¿Qué cosa? No, es que no se miden, es impresionante. Bueno, hay muchas cosas de estas que me daban risa en su momento, pero hay otras que no dan mucha risa, ¿verdad? Hay otras que sí llegan a pegarte. Te digo, no por mí, sino por los que oyen, porque acuérdate, el que está ofendido, está dañado, habla del que lo dañó, supuestamente, y los que oyen lo que habla el ofendido, los daña. Y muchos de esos son ovejas inocentes, de las cuales Jesús dijo, ay de aquel que es tropezadero para uno de mis ovejas. O sea, que hace tropezar por lo que dice de otro, a uno de estos pequeñitos que han creído en mí. Eso es lo que a mí me molesta
O sea, no creo que me río ahí, no, pues es que luego hay gente bien inocente. La oveja por naturaleza es inocente, es de buen corazón, y luego llega alguien o ve algo en las redes ahora y dice, ay, se escandaliza y los hacen tropezar, Y eso es lo que no se vale. Ahora, no puedo decirle de que algunas de estas cosas que se han dicho, esas y otras más, ¿no? En algún momento no me pegaron. Sí me pegaron, ¿cómo no? Pues también tengo mi corazoncito. También siento como usted, ¿sí? Como también sienten los que yo he ofendido. O sea, hay que ponernos de los dos lados. O sea, me han ofendido, pero yo también he ofendido. Entonces, todos sabemos lo que se siente. Ese no es el problema es, en este caso, ¿qué hacer? ¿Qué hizo David? Bueno, en mi caso, yo como la rana René, ¿verdad? Veo cómo ofendieron a Jesús, lo comparo con lo mío y se me pasa. A través de los años hemos aprendido a perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado. Y hemos hecho para reconciliar las partes un montón de cosas que el Señor sabe que sí las hacemos, pero que no todos quieren, ¿sí? Yo obviamente guardo pruebas de mis intentos para reconciliar, pedir perdón si es necesario y perdonar también. Ahora, ¿cuál es la pregunta aquí ante todas las ofensas que le hicieron a Jesús? Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué hizo Jesús con los que lo ofendieron de manera tan brutal? Bueno, porque él siendo santo, dicen que era un mentiroso. Siendo alguien que nunca pecó, lo tacharon de vil pecador. Eso es brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque era Dios. Y los mismos que decían creer en Dios, lo acusaron tan brutalmente. Pero ¿qué hizo Jesús? Bueno, Pedro, el apóstol, nos dice qué hizo Jesús, cómo trató todas esas cosas. Dice en 1 Pedro 2:21, vamos ahí. 1 Pedro 2:21 en la versión lenguaje actual, se lee así: para esto han sido llamados. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Pues Cristo también sufrió por ustedes. ¿Qué sufrió? Todo. Todas las ofensas cayeron sobre él, los vituperios cayeron sobre él, nuestros mismos pecados, la paga de nuestro pecado, todo cayó sobre él por amor a nosotros, dejándonos un ejemplo. Esto es lo que yo quiero subrayar. O sea, él padeció por nosotros todo tipo de ofensas y nos dejó ejemplo y deben seguir sus huellas. Ahora, yo como cristiano, yo quiero seguir las huellas de Jesús. No sé tú. ¿Tú quieres seguir las huellas de Jesús? Vamos a ver cómo él sobrellevó estas cosas. Dice el versículo 22. Él, o sea Jesús, él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. En otras palabras, Pedro está diciendo, Jesús era totalmente inocente. Él nunca pecó. Nosotros sí, hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Pero ese no es el punto aquí. Aquí es que Jesús, siendo totalmente inocente, lo acusaron, lo ofendieron, lo difamaron, lo calumniaron, y era inocente. Nosotros muchas veces somos culpables, pero él era inocente. Ahora fíjate el versículo 23. Insultado, no devolvía los insultos. Bueno, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. A ti te insultan, ¿qué vas a hacer? ¿Hacer tu videíto amargado? Pues no vas a insultar al que te insultó. Ese es el ejemplo de Jesús. Sigo leyendo. Y maltratado, no amenazaba.
El típico, no sabes con quién te pones. Fíjense, una vez alguien me escribió de aquí de México y me decía: oiga, pastor, están diciendo estas cosas, yo a usted lo conozco, o sea, guardo el nombre de esa persona porque lo conozco, pero vive en otra ciudad aquí en el país, pero él es un magistrado, ¿entiende? O sea, alguien es un juez, pues, para que me entienda, está en el poder judicial, y me dijo: Chuy, nada más dime y lo dejamos en la miseria. Le digo: ¿y qué quieres que te diga? Dice: no, pues dime, le metemos una demanda, tengo ya todos los elementos. Dice, y lo dejamos en la calle, quizás no en la cárcel, pero lo dejamos en la calle con todo el dinero que debe de reintegrar por la difamación. Híjole, así como que de pronto dice: yo trabajo en el poder judicial, yo puedo hacer lo que yo sé lo que debo de hacer, y está ganado, garantizado. Bueno, ¿qué creen que le dije? ¿Dale con todo? Pues no. O sea, ¿cómo? Soy cristiano, y menos contra otro cristiano. O sea, ¿cómo? Fíjense, una vez Pablo les escribió en una de sus cartas a los Corintios, les dijo: ¿cómo es que entre ustedes se meten demandas y esto entre los jueces incrédulos? Dice: más bien aguanten la ofensa, que no hay algún sabio entre ustedes que sirva de mediador para que se reconcilien y arreglen las cosas. No, tienen que ir delante del juez. O sea, es que me defraudó, es que me hizo esto, me hizo el otro. No, dice, eso no está bien. Pero hay quienes sí lo hacen. O sea, dicen que son cristianos, saben lo que dice la Biblia, pero se les olvida. Algo pasa. ¿Será que la amargura los ciega? Pregunto. ¿Será que la amargura llega a cegarlos de tal manera que ya se les olvidó que son cristianos? Pues eso es lo que se asume que pasa en alguien. Entonces, el insultado no devolvía insultos, lo maltrataba, no amenazaba. ¿Te imaginas el rey del universo, el que gobierna todo con la palabra de su poder? Y ni siquiera amenazaba. Ya nos vemos el día del juicio, ¿eh? No, porque él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan, pero no todos se arrepienten. Y fíjate la última frase de lo que hacía Jesús: sino que se encomendaba a Dios, el Padre, que juzga. ¿Cómo juzga? Justamente, es decir, que Él sabe toda la verdad de las cosas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Esa es la pregunta. Exactamente lo mismo. Pregunto, ¿qué debemos hacer? Y contesta el pueblo: exactamente lo mismo. Otra vez, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Y qué voy a hacer yo? Exactamente lo mismo. Nunca voy a contestar, y menos públicamente, una ofensa o una calumnia, o alguien que te quiera meter a pleito, que te esté demandando cosas, o que aclara públicamente. ¿Quién sabe cuántas cosas dice la gente? Jamás. Prefiero dejarlo y encomendarlo al que juzga justamente. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que a mí la Biblia me enseña, y yo lo voy a seguir. Lo he seguido por muchos años. Pienso continuar ahí. Encomendar la causa al que juzga justamente. Pero mintió y me calumnió. Pues sí. Y en lugar de encomendar tu causa al juez justo, ahí vas y haces tu video en YouTube y desparramas tu amargura. Pregunto, ¿qué es lo correcto? ¿Hacer un video y desparramar la amargura o perdonar? Perdonar. ¿Cómo? De la misma manera que Cristo nos perdonó.
Ahora, ¿qué puedes hacer tú ante gente que reacciona así? Pues nada más encomendar y que Dios se encargue. Fíjate, continúa Pedro en 1 Pedro 3:9. Dice, no devuelvan mal por mal. Ese es el ejemplo de Jesús. Ni insulto por insulto, no. Más bien bendigan, pues para esto han sido llamados. Y mira, aquí está el secreto de la bendición, hermanos. Y de este modo, dice esta traducción, recibirán la bendición de Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero la bendición del Señor. Yo quiero la bendición del Señor. Y quiero la paz en mi corazón. Quiero la bendición del Señor. Disfrutar sus bendiciones. Pero volvamos con David y Simei. Todavía no se acaba la historia. Acuérdense que salió gritando ahí, tirando piedras y tú mataste a mi tío y tú te pusiste en su lugar como rey, y lo acusó. Ahora vamos a seguir con la historia. 2 Samuel 16:9. Dice, entonces Abisaí, que era un guerrerazo de los valientes de David, hijo de Sarbia, y lo describe hasta por linaje, O sea, Abisaí, su papá se llamaba Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y con la mano así en la espada así. ¿Por qué lo maldice? Porque él sabía que alguien como Simei, el castigo era la muerte en ese tiempo. Pero fíjate cómo le llama, dice perro muerto. Está fuerte, ¿no? O sea, él estaba ofendido y se dejó llevar por el enojo. Bueno, tú puedes manejar bien, perdonar, pero otros que te conocen, no, tú dale. ¿Sabes qué? No les hagas caso. No les hagas caso. Y si viene tu mamá y te dice, hija, no te dejes, tú, hija, hijo. Tú. Mira, si somos mansos, pero no mensos. Así es que tú dale también, tú sácale su video, tú respóndele, tú dile, tú. No les. Bueno, vamos a ver qué hizo David. Este perro muerto, ¿por qué maldice? Te ruego que me dejes pasar. Fíjate, le está respetando la autoridad de David. O sea, no sacó la espada y le voló la cabeza, no. Dice, dame permiso, déjame ir, rey David, y le quitaré la cabeza. O sea, estaba bien ofendido, porque ofendieron a su rey. Mira, hoy ofenden, los mismos cristianos ofendemos al mismo Jesús, desobedeciéndole de manera tan flagrante, y defendemos a nuestros amigos. Los justificamos. Nada peor podemos hacer que eso. Debemos ofendernos que ofenden a Jesús, pero esa ofensa no debe de llevarnos a sacar la espada y cortarle la cabeza a medio mundo y llevarnos por delante a los inocentes. ¿No? ¿Qué sucedió aquí? Bueno, luego la venganza. Se le sale todo lo de su naturaleza y dice no, y quiere devolver la ofensa y matarlo, cortarle la cabeza. Y la pregunta aquí es, ¿dónde hemos dejado la enseñanza de Jesús? ¿Dónde la hemos dejado? Decimos que somos cristianos, decimos que la sana doctrina y no sé cuánta cosa, y cortando cabezas por todos lados, cercenando el cuerpo de Cristo, cortándole las manos, los ojos a muchas ovejas inocentes que nada tienen que ver en los pleitos que surgen o malos entendidos como sea. ¿Dónde está la enseñanza de Jesús? Si tu enemigo te da una mejilla, ponle la otra. ¿Dónde se quedó todo eso? Pues fácil, la ignoramos, sacamos la espada, entiéndase, hacemos un video en YouTube. No me importa llevarme por delante los que sean,
con tal de que sea expuesto este falso apóstol, este falso maestro y este no sé cuánto. No, hermanos, ¿y la enseñanza de Jesús dónde quedó? Ahora, vámonos rápido porque el tiempo ya se me fue. ¿Qué hizo David ante esto? Ok, dice 2 Samuel 16:10. Acuérdense que este hombre, Abisai, le dijo: déjame cortar la cabeza. Y el rey le respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Ahorita les explico eso. Versículo 11. Y dijo David a Isaí y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, o sea, Absalón, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, o sea, el Simei? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Qué es lo que quiere decir aquí David? Se entiende así, que David entendía que Dios estaba permitiendo esa situación para probar su corazón. Porque acuérdense que todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios, sea bueno o sea malo, tiene un propósito, ¿no? Aquí no era muy agradable que lo acusaran falsamente, un despistado como Simei. Sin embargo, David dice: no, déjenlo, no le hagan nada, porque él sabía que estaba equivocado, que estaba mal. Y dice: no, Dios, si Dios está permitiendo esto, es por algo. Esta es una revelación que se nos muestra en el Nuevo Testamento, que los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Que a veces nos van a acusar, pero Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, bendecidos son cuando por mi causa os vituperen y os maldigan, os calumnien, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Entonces aquí David, bueno, por el Espíritu entendemos que él recibía este entendimiento. Fíjate lo que dice en el versículo 12, David: quizá mirará Jehová mi aflicción. Estaba afligido, claro, su hijo le estaba dando un golpe de estado, se le estaba revelando, sabía que era pena de muerte también. Y luego se le aparece un despistado, Simei, acusándolo de que había matado a su tío o a su familiar, el rey Saúl, y que era un sanguinario y era un malévolo y era un no sé cuánta cosa. Pues no se sentía muy a gusto, no se sentía muy feliz, muy contento. Es obvio. Pero fíjate lo que está diciendo aquí David: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, sabiendo que eran puras mentiras lo que estaban diciendo él, dice: yo no voy a hacer nada. No hice por Saúl, no hice nada menos por su sobrino. No voy a hacer nada. Y Dios me va a bendecir por obrar como debo hacerlo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que David conoció el secreto para ser bendecido por Dios. Y hoy se nos da esta revelación en el Nuevo Testamento por Jesucristo. No maldigan, no se desquiten, no se venguen, oren, encomienden la causa. ¿Están entendiendo, cristianos? David conocía la grandeza del perdón. Y miren el versículo 13, 2 Samuel 16:13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, o sea, ellos siguieron huyendo, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. La versión moderna dice: y haciendo videos amargados en YouTube. O sea, ¿qué hizo David? Nada. Ante todas las acusaciones falsas que le estaban haciendo, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Así debería llamarse la enseñanza, ¿verdad? Nada.
O sea, él siguió, pero David lo ignoró. Tú no puedes evitar que te ofendan, te calumnien, te tiren piedras, levanten polvo. Tú no puedes evitarlo, pero sí puedes decidir no amargarte. Eso sí lo puedes decidir. Tú puedes decidir no contestar y usar, como lo hizo David, lo vamos a ver para finalizar el tema, la grandeza del perdón. Pero ¿cuál fue la enseñanza de Jesús a sus discípulos de cómo arreglar las ofensas? Antes de leer qué hizo David con Simei. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Otra vez, para dejar bien remachado. Mateo 18, versículo 15. ¿Qué enseñó Jesús sobre qué hacer cuando haya ofensas entre nosotros? Voy a leerlo en la versión en lenguaje actual. Mateo 18, 15. Leo: si tu hermano peca contra ti, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. ¿Cómo? ¿Cómo tienes que ir? Otra vez. En la Reina Valera dice: ve tú y él solos. Así dice, ¿no? Se entiende aquí también. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, si reconoce. Fíjate, otra vez retomo. Si tu hermano peca contra ti, te ofende, dice lo que sea, y tú te sientes ofendido, ¿cómo dice que debemos de arreglar las cosas? Buscarlo y tú y él solos. Pregunta: ¿eso hacen algunos en YouTube? Otra vez se los voy a preguntar. Cuando hay situaciones, si nos ofendemos o como sea, ¿guardan la enseñanza de Jesús? Díganlo, ¿sí o no? No. No, ellos se brincan todo eso y se van al punto final. El 16 dice: si no te escucha después de ir tú y él solos, toma contigo uno o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Versículo 17. Si se niega a escucharlos, infórmale a la iglesia, y si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Lo que menos se hace en las redes sociales, los que hacen esos videos de esa categoría de divulgar chismes, ofensas, los errores de los demás, hay uno que dice que tiene su canal de YouTube y tiene una sección que se llama Cara a Cara, y nada más él habla. O sea, cara a cara con Armando Alducin, cara a cara con Chuy Olivares, cara a cara con los que para él son falsos o son hipócritas, o son cara a cara, y nunca, al menos a mí nunca me ha buscado para decir: oye, tengo algo contra ti. No, él se brinca todo y dice que es pastor. Ahora, ¿eso ofende? Sí, se ofende, pero ¿qué voy a hacer? Nada. O sea, no me voy a enfrascar y ponerme al nivel de él. No, si quiere que hablemos y arreglar, pues a solas, ¿no? Es más, yo he hecho ofrecimientos a gente que vive en otro país. Yo te pago el pasaje, o voy o pago mi pasaje, y arreglemos las cosas. Y lo he hecho ya en 2, 3 ocasiones, hasta sus mismos países he ido, y sí, cara a cara, en persona. Oye, hay esto, tú dijiste, sí, pero tú también dijiste, sí, mira, ok, me reconozco, la regué, te pido perdón, no, tú también perdóname. Y hoy yo de esos, miren, si les enseño la lista, esos van a agarrar y hacer videos, pero mal, no bien. Pero nunca lo van a hacer, ni lo han hecho. Si lo llegan a hacer, creo que se les termina su jugoso negocio de ganar dinero a través de diseminar ese tipo de contenido, que algunos ya le llaman
teología basura, porque es pura basura. Entonces, no, se brincan todos los pasos, la enseñanza de Jesús, llegan hasta el final, lo tienen por gentil y publicano. Ya dan ellos su veredicto. Y eso no debe ser así, porque eso daña muchísimo, ¿verdad? Se brincan todo en el nombre dizque de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque si están ofendidos por algo que se dijo, pues están dolidos, pero en lugar de hacer lo que Jesús enseñó, se ciegan y desparraman todo y contaminan a muchos. Y eso es un pecado que todos hemos cometido. Pero ¿qué pasó con Simei? ¿Quieren saber qué pasó? No, ahorita a estas alturas ya saben lo que pasó. ¿Qué hizo David? Pero vamos a ver qué hizo. ¿Cómo fue que obró? Ok, vámonos. Segunda de Samuel 19:15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. O sea, aquí ya había pasado un tiempo. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. O sea, ya aquí David ya estaba, el Señor pues reafirmando su reinado. La gente empezó a decir, híjole, no, Absalón la regó bien feo, etcétera, ¿no? Y dice en el versículo 16, escuchen, dice, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, por donde había pasado David, ¿se acuerdan? Se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Ah, caray, ¿qué, le iba a aventar piedras otra vez o qué? Le iba a volver a decir, asesino, asesino, no quiero estar contigo. ¿Qué le iba a decir? Ahora fíjate el versículo 17, con Simei, con él venían 1000 hombres de Benjamín. Híjole, así como que al verlos venir, así como que los soldados de David, así como que, híjole, se va a armar la de San Quintín en YouTube, se va a armar. Viene Simei con 1000 hombres. ¿Se pueden imaginar? Bueno, háganlo, imagínense. Y ahí viene Simei. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, que sabía. ¿Por qué lo menciona Siba? Sí, criado de la casa de Saúl, porque él sabía. Un criado está informado de todo. Y a lo mejor habló con Simei, porque miren lo que pasó. Dice, él venía con sus 15 hijos, híjole, este sí cumplió la orden, y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, o sea, se adelantaron. Versículo 18, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, ¿qué hizo? Se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y lo tiene enfrente y se postra. Híjole, qué tremendo. Versículo 19. Y dijo al rey, noten, le dijo 3 cosas. No me culpe mi señor de iniquidad. Esa fue una. La segunda fue, no tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Cuando fue y lo encontró y le dijo asesino, y le aventó piedras y dijo de todo. Y se brincó la enseñanza de Jesús y todo. Y número 3 dice, no los guarde el rey en su corazón. Todo lo que yo dije, rey, por favor, no lo guardes en tu corazón. Porque él sabía que en cualquier momento, si David ¿saben qué? Denle cuello a ese. Dice, por favor. Ahora, ¿qué pasó aquí con Simei? Fíjate el versículo 20, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Wow. Reconozco haber pecado, me equivoqué, te juzgué mal, dije que eras un asesino, que eras un otro, que eras no sé cuántas cosas. He pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey.
Respondió Abisai, hijo de Sarvi, y dijo: no ha de morir es por esto Simei, y con su mano aquí en la espada, y que maldijo al ungido de Jehová. O sea, Simei seguía, Abisai seguía queriendo venganza. El otro llega y dice: he pecado, rey, no me lo tomes en cuenta. Es que a lo mejor Siba le dijo: oye Simei, la regaste bien feo, es que no era cierto. ¿Quién te dijo? Pues yo pensé que la fuente era fidedigna. Yo pensé que aquel testigo, sí, pero ya investigué y no, hombre, ese estateo es. ¿Qué me va a andar diciendo la verdad del rey David? Ay, qué tonto fui, la regaste. ¿Sabes qué? Corres el riesgo de que te lleven a la corte y sentencia de muerte. Ve y pídele perdón. Ve y reconcíliate con él. David es un buen hombre. Qué tremendo, ¿no? Entonces por eso llega y se postra, pero ahí está otro que quiere guerra, quiere sangre. Por eso los que van y visitan los videos de pura sangre, donde se derrama sangre, no, 15,000, 70,000, y vas donde habla de la sangre de Jesús, perdón el pecado, 7. 7 vistas. Les encanta ver sangre, hermanos. Hermanos, si no somos como los romanos en el Coliseo romano, ¿qué es eso? Eso no es de un cristiano. Versículo 23. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Denle un aplauso al Señor. No morirás. Y el rey se lo juró, porque lo miraba a Abisai y: sí, rey, pero me quiere. Dice: no, te lo juro. No sé, bueno, en aquel tiempo se juraba, ¿no? Te lo juro por mi reinado, te lo juro por Dios, nada te va a pasar. Yo, el rey, te perdono. ¿Y qué hizo Jesús? Nos perdonó. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Perdonar de la misma manera. Él lo ha prometido. Ahora saben por qué cuando en la misma episodio, ahí en el mismo contemporáneo, se arma la batalla contra Absalón y los derrotan, y Absalón, hijo de David, sale huyendo, y en su huida se mete entre unas ramas así muy espesas y se queda colgado, porque dice que tenía una cabellera muy abundante y se quedó colgado. Y fueron y le dijeron a uno de sus soldados: hemos visto a Absalón huyendo, pero se quedó colgado, se quedó ensartado del cabello en unas ramas. Y Joab va y lo ve colgado y queriéndose zafar, y agarra 3 lanzas, otros dicen que era una ballesta, lo que haya sido, y se las entierra en el corazón y lo mata. Absalón. Entonces cuando ya baja toda el revoltijo que había provocado Absalón, David dice: ¿saben algo de mi hijo? Y llega uno de los siervos y dice: sí, ya le dimos cuello. ¿Qué? Dice: sí, pues lo vimos ahí y él merecía morir y murió, ahí mismo quedó. ¿Y qué hizo David? Le dijo a Joab: ¿qué hiciste? Te dije que no lo tocaras. ¿Sabes por qué le dijo que no lo tocaras? Porque iba a hacer lo mismo que hizo con Simei. A Simei le dio la oportunidad al perdonarlo de enmendar su vida, y Absalón ya no tuvo la oportunidad de enmendar su vida y de arrepentirse. Fíjate hasta dónde llegó David. ¿Entendieron? Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David lloró y lloró: oh, hijo mío, Absalón, porque se había perdido.
Él quería perdonarlo también. Cuando perdonamos, le estamos dando a otro la oportunidad de arrepentirse y de arreglar su vida. Esa es la grandeza del perdón. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella, Señor, siempre nos vemos reflejada. Nos corriges, nos alientas, consuelas, reprendes, todo está incluido ahí. Señor, sin duda que todos hemos fallado en este punto, hemos ofendido y queremos ser como Jesús. Y queremos que antes de presentar ofrenda, hagamos nuestra parte para saldar toda ofensa. Ya si la otra parte reacciona bien, como un cristiano, muchas gracias, Señor. Pero si no, y no quieren reconciliación, también ya sabemos qué hacer: encomendar la causa. No podemos vengarnos, al contrario, perdonamos así como tú nos perdonaste, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque perdonas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos, Señor, de un corazón duro, amargado, para no perdonar habiendo sido perdonados. En el nombre de Jesús, encomendamos, Señor, cada uno su causa al juez justo, al Padre de las luces, aquel juez que no se deja sobornar. Somos cristianos, somos tus hijos y queremos seguir tus huellas. En el nombre de Jesús. Amén. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado, y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí, y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, me hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido
Gracias por tu palabra, mi Señor.